amigos, bienvenidos nuevamente al programa. Les habla Lini Figueroa y estoy otra vez contenta. En todos los programas estoy contenta porque tengo gente especial, gente que quiero mucho, que admiro, amigos de muchos años que han dicho que sí, y entre ellos hoy tengo a alguien que llevo bien pegadito a mi corazón y es Omar Camilo. ¡Yay! Soy como un velcro pegadito a tu corazón. Como cariñosamente le digo Cam. Cam, gracias por estar, por decir que sí. Para mí es un honor tenerte aquí. Amén, el honor es mío siempre. Camilo y yo contigo. siempre estamos, ¿verdad? Sacamos nuestro ratito para bronchar y para ponernos al día, y con todo y eso aprendí cosas nuevas contigo esta semana. Mientras me preparaba para la entrevista, Omar Camilo me envió información y aprendí cosas nuevas y recordé cosas nuevas. Pero antes de entrar ahí, Omar Camilo, quien es, aparte de ser esposo, de ser hermano, de ser padre, de ser amigo, de tantas cosas, él es director, editor y productor con experiencia en cine, radio, televisión, publicidad y web. Uh-huh. ¿Algo más que quieras añadir a tu resumen? Fui actor por varios años. ¿Fuiste también, actor? sí. ¿Viste? Y mimo también. ¿Viste? Caja de Pandora. Estudiante de honor o algo así, creo, de Luis Oliva. Oh my goodness, no Sí. sabía eso. Bueno, la realidad es que algún lado tenías que ver, porque Camilo siempre, ¿verdad? Trabajaste con nosotros mucho, ¿verdad? Mientras estuve en Alquemismo, por ahí es que realmente te conozco. De que nos conocemos, sí. Y, ¿verdad? Le di gracias a Dios que nuestra amistad ha durado todos estos años, pero definitivamente tu visión, ¿verdad? Lo que, como tú diste luz a tantos proyectos de nosotros, definitivamente tenías que tener un background para entender el concepto que nosotros queríamos, y siempre lo llevabas a otro nivel, así que definitivamente no lo dudo. Camilo tiene un bachillerato en Comunicaciones Públicas de la Universidad de Puerto Rico y una certificación en Marketing Media de la Universidad de Palermo en Argentina. Esa la comparto con mi esposa, fuimos los dos a hacerlo. ¿De verdad? Uh-huh. Yo bien divertido, tan divertido que de allá dicen que regresamos embarazados, porque dicen allá en Buenos Aires los argentinos que la ciudad de Buenos Aires embruja, y las mujeres que no, ¿cómo se llama? No están casadas se casan o se enamoran, las solteras, las que están casadas y no tienen hijos terminan con hijos y todo ese tipo de cosas. Hay unas cosas así bien locas que cuentan ellos. Y parece que algo así pasó, o que pusieron mucho vino en las mesas, que siempre de todos los sitios que íbamos y vinimos embarazados de Amelie. ¡Oh! ¡Qué bonito! No sabía esa historia. Pero también estudiamos. Exacto. vamos a aclarar. Vamos a hacer... by the way, quiero mandar un saludo a Yamara, la esposa de Omar Camilo, que de verdad que también la quiero muchísimo. Y yo sé que prontito va a estar aquí también. Pero qué bien, Cam, no sabía eso y no sabía esa historia. Bendito Amelie, si algún día ves esto, vas a... ¿Ya sabes esta historia? Ella sabe, sí. Ok, está bien. Mira, Camilo, veo que iniciaste tu trabajo como periodista radial. Eso sí que yo no lo sabía. Sí, bueno, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, tenía la oportunidad de buscar trabajo, entre las posibilidades de búsqueda de trabajo. Descubrí con alguien que conocía, no me acuerdo ahora exactamente quién fue, descubrí que podía hacer trabajar a jornal, trabajo de jornal, que es como le llaman allí, en Radio Universidad, en la emisora de allí de la UP. Y cuando me enteré de que eso era una posibilidad, pues yo dije, pues yo quiero ahí, porque yo estaba pensando estudio y trabajo, una cosa así, o hacer práctica. Pero no es lo mismo que te paguen. Yo siempre me tuve que pagar la universidad, porque mi mamá me pagó los estudios hasta cuarto año. Después en que logré entrar a la Universidad de Puerto Rico, ya me dijo, bueno, ahora te resuelves tú. Así que yo siempre tuve que trabajar y estudiar. Oh, wow. Y tenía que resolverme esa parte de conseguir trabajos más cerca de la universidad, porque todos los trabajos que tuve antes tenía que montarme en un carro y arrancar, tú sabes, bastante lejos. E incluso las primeras cosas que aprendí de publicidad las aprendí en uno de esos trabajos que conseguí, así como data entry, que eso, para los que no saben, es simplemente meter un montón de información con el teclado en una computadora, que en aquel momento era de las viejas. No eran viejas las computadoras en ese momento. Lo que pasa es que en ese departamento de esa agencia de publicidad
para ese trabajo, la que tenían era de las viejas de pantalla negra con letras verdes. Y eso, y es que se imprimían los papeles estos de rotitos a los lados, en esos printers, en esas computadoras. Wow. Metíamos toda la información de las horas trabajadas por la gente en la agencia. Así que yo tenía que ir de departamento en departamento, buscando, esa era parte de mi trabajo, buscando las tarjetas de ponchar de la gente para meter toda esa información en la computadora. Así que, yendo de departamento en departamento, fui descubriendo cuáles eran los departamentos que me interesaban de la publicidad. Y entonces fui haciéndome más amigos de los que me interesaban. Exacto. A ver qué conseguía, así algo. Lo que conseguí fue aprender. No conseguí más haciendo trabajo allí, astuto. pero sí conseguí aprender mucho del área de creativo y del área de producción. Entonces, pues sí, pues conseguí ese trabajo que me ahorraba tiempo en la universidad. Me permitía coger entonces más cursos en la emisora. Y entonces en la emisora pues comencé como estudiante. Después me nombraron productor en algún momento de noticias, con la salida de uno de los directores y unos cambios y unas cosas. Después me volvieron a bajar, después me fui, pero aprendí un montón porque allí todavía se editaba. Yo nunca edité video cortando cinta. Ajá. Pero sí llegué a editar en radio cortando la cinta. Oh, wow. Con los carretes esos grandes, porque en Radio Universidad todavía se hacía. Y entonces, pues aprendí a escribir. Tuve que escribir mis propios guiones para radio. En la universidad tenía una maestra que se llama Ana María García, documentalista importante del país, que me enseñó en la clase de guiones un montón de cosas. Así que las ponía en práctica en la emisora. Y estando allí, pues conocí a Yamara, estando en la universidad, que esa historia no mucha gente la sabe, pero alguna gente sí. Nos conocimos en una clase de actuación, porque los dos queríamos ser actores. Pero en esa dinámica de querer ser actores y de querer ser descubiertos y hacer audiciones y practicar lo que todos los actores tenemos que hacer, surgió una oportunidad desde una entrevista en la emisora que tuve que hacer a una persona que vino a hacer publicidad de un concurso para jóvenes empresarios que en aquel momento se llamaba Lánzate al Futuro, para una marca de cervezas que ya se vende en los supermercados, pero casi no se compra por la gente ya. Fue destronado en algún momento por Coors. Pero en aquel momento pues era famosa la cerveza. Y entonces se hizo un concurso, ganamos ese concurso y viendo también lo que decía de la oportunidad es que ambos vimos la posibilidad de, si ganábamos el concurso, crear un proyecto en donde íbamos a sacrificar estar frente a cámara por estar detrás, pero entonces íbamos tal vez a crear una oportunidad para otra gente como nosotros para estar frente a la cámara y decir cosas o darle voz a las cosas que nosotros queríamos decir. Qué bien. Y así es como nace el proyecto de Expresión, que fue el primer proyecto que tuvimos en televisión, que fue como mucha gente le puede llamar suerte y uno puede... Yo aprendí no hace tanto que la suerte no es tal cosa como suerte, no es fortuita, ¿sabes? Hay unas cosas que uno hace que te conducen a tener esa suerte. Uh-huh. Y nosotros llevábamos tiempo trabajando, tiempo haciendo cosas. Hicimos cosas en teatro, hicimos muchas cosas en distintas cosas de las que nos gustaban hacer. Y logrando ganar esto, compramos equipo con esos chavos que nos dieron. Nos pautamos en televisión 4 veces en el Canal 7. Y antes de que saliera el 4º programa, porque ya no íbamos a tener chavos para más, nos llamaron de WIPR y nos dijeron que si nos interesaba llevar el programa para allá. Y yo les pregunté, ¿pero nos van a pagar? Y nos dijeron, sí, les vamos a pagar. Y nosotros... a pagar por hacer lo que nos gusta hacer. Ya lo estamos haciendo. Y entonces arrancó Expresión con Randall, con Christy y en aquel momento con Daniel también. Eran 3 hosts. Me acuerdo que más o menos en ese proceso fue que te conocí. Y
Expresión y Exprésate, ¿se quedó más o menos en la misma dinámica del programa o cambiaste algo? Expresión era un programa de perfiles en donde entrevistábamos, se veía el entrevistado, nunca nos vimos nosotros como entrevistadores. Así que íbamos a los espacios de los artistas y entonces veíamos su entorno, conocíamos o presentábamos a través de lo que es el B-roll, ¿no? Del adorno, la pintura que nosotros le llamamos, que se pone durante las entrevistas, veíamos esos trabajos de ellos o su espacio. Y también entonces, pues, según lo que nos contaban, pues, también usábamos un poco, digamos, todas esas cosas en las que coincidíamos eran un plus poner en la edición de esas entrevistas. Siempre poníamos, ¿verdad?, lo que nos decían, pero era un plus tener gente cuando encontrábamos esas cositas, como te decía, que nos daban voz a lo que queríamos decir. Uh-huh. Y entonces en Exprésate, la historia fue como un poco atropellada para hacer Exprésate, así que nosotros sí tuvimos que reformular lo que era el programa. Okay. Porque ya cambió de ser un programa que era semanal, el de los perfiles de expresión, pasó de ser un programa de perfiles a ser un programa performativo, en donde sí habían entrevistas, pero en las entrevistas sí los presentadores estaban, o los entrevistadores sí se veían, y lo que nosotros dijimos fue, bueno, está imposible hacer un programa que en vez de una vez a la semana iba a ser diario, ir a visitar a todos estos artistas que terminaron siendo más de 1000 en 5 temporadas, pues vamos a traerlos nosotros a un espacio y que ellos performen en nuestro espacio y los entrevistamos acá. Y super. Eso fue Exprésate. Fue distinto en ese sentido. Bien distinto, realmente. Sí, me Además imagino. de que fue una pela. Fue a palo limpio porque hacíamos tal vez entre 8 y 10 programas en una semana. Oh, wow. A diferencia de un programa semanal. Correcto. Sí, mucho más tiempo, elaborado, conseguir a la gente. Pero en ese tiempo nosotros hicimos algo que todavía no había existido en TV Puerto Rico, por ejemplo, que para los que no sepan, en TV tuvo un canal en Puerto Rico. Correcto. O una versión de sus canales. Me acuerdo. Antes de que existiera en TV Puerto Rico, que tuvo sus estudios en San Patricio, nosotros hicimos Exprésate en un mall. El local que nosotros conseguimos, donde llevamos a la gente, fue un local vacío que había en Santa Rosa Mall en Bayamón, que lo ubicamos ahí porque Moisty Skate Park, que en aquel momento estaba pegado, estábamos hablando del 2004, por ahí 2005, estaba bien pegado ese parque de patineta, existían en los altos, en el último piso del estacionamiento. Ok. Y entonces nosotros decíamos como que, bueno, si ya vienen jóvenes a este mall, pues vamos a traer ahora a los artistas jóvenes al mall también, y buscamos hacer un joint venture con ellos, hicimos cosas arriba, ellos nos promocionaban a nosotros y todo ese tipo de cosas. Qué nice. So que también hicimos esas cosas así como... Hicimos lo que nos dio la gana realmente con esos dos proyectos. Exacto. Pero realmente yo creo que eso es algo que te identifica a ti y a Yamara, ¿verdad? Que ustedes han sido pioneros de muchas de las cosas que se han hecho aquí en el país. Pioneros y creativos, ¿verdad? En ese sentido. Y estamos agradecidos por eso y agradecidos también por la decisión, como bien dijiste, de que quizás ustedes tomaron la decisión de estar tras cámara, pero para darnos ¿verdad?, la oportunidad a muchos de nosotros, incluyéndome a mí. Y realmente, pues, yo lo valoro y sé que muchos de nosotros valoramos el trabajo que ustedes hacen y el servicio también. Amén. Estoy sumamente agradecida. Antes de continuar, Camilo, también tenía Exprésate y anécdota. Ese sí que nunca... Anécdotas estuvo en el medio de la existencia de ambos. Y fue producto de un golpe duro, porque Yamara y yo compramos nuestra casa, nos casamos y después de que nos bajamos del avión en la luna de miel, todo eso teniendo el proyecto Expresión, y cuando nos bajamos de la luna de miel nos dijeron, miren, Expresión se acabó, no se va a volver a hacer. Y entonces nosotros dijimos, ¿qué? Entonces aprendimos por primera vez aquella, de mala forma, esa lección de negocios que te dice, nunca pongas los huevos en una sola canasta. Uh-huh. Y entonces dijimos, ok, ¿pero por qué?
Exacto. Porque uno nunca debe dejar de preguntar las cosas. La peor pregunta es la que no se hace. Nosotros preguntamos por qué y nos contestaron. Y esa respuesta que nos dieron nos llevó y nos motivó a contestarles de vuelta. Y les contestamos con una propuesta. Porque la respuesta era que ya que el canal no había tenido éxito, básicamente era la respuesta, tratando de llegarle a los jóvenes. Y que ellos preferían seguir cubriéndose con proyectos que llegaran al target que ellos llegaban, que eran los viejos. Yo no estaba de acuerdo con eso, pero aún así, con la premisa, pero aún así, pues entonces le hicimos una propuesta, le dijimos, bueno, pero ustedes quieren algo para viejos, nosotros se lo podemos hacer. Y ellos nos dijeron, ajá, pero ¿y qué cosa? Y les dijimos, dennos una semana. Y nos reunimos, el corillo, porque nosotros siempre fuimos un colectivo. Christy Randall, Daniel Yamara, Luzmik, que era la coordinadora del proyecto de producción, incluyendo los camarógrafos, todos éramos un colectivo. Cobrábamos exactamente lo mismo cada uno. Aunque todos hiciéramos cosas diferentes, pero todos aportábamos a la hora de reunirnos. Y entonces nos sentamos y pensamos en ideas. Y en una entrevista en Expresión que le habíamos hecho a Andy Montañez, Andy nos dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a regalar una idea, ya esto con las cámaras apagándose. Estábamos en medio del final de la entrevista. Okay. Y nos dice, aquí nunca se ha hecho, deberían hacer algo que sea hablar de las anécdotas que nosotros tenemos, porque nosotros mismos nos encontramos por ahí y con los panas y eso, y de lo que hablamos es de las anécdotas, de lo que le pasó a aquel, lo que nos pasó con esto, lo que nos pasó a aquello otro, y eso es riquísimo. Y entonces nosotros dijimos, ¿te acuerdas de aquella idea de Andy Montañez? Vamos a llamarlo, a ver si a él le interesa hacerlo. Y entonces él nos dijo que él participaría, pero que no se atrevía a hacerlo él. Y entonces a Christy se le ocurrió la idea de traer a su tía, madrina, whatever, de toda la vida, que era Wilda Calvia, que se había retirado de la televisión. La dama de la comedia. Para los que no la conocieron, búsquenla en Google, a Wilda Calvia. Y a Wilda se había cansado de la televisión. Cuando fuimos a hablar con ella, ella estaba asustada un poco con conversar sobre volver, porque ella, en parte de lo que nos decía era, mira, yo lo que no quiero bregar es con la dinámica de ir al estudio del canal y estar en ese espacio. Y nosotros le dijimos, olvídate de eso. Nosotros vamos a hacer esto en otro lugar. Esto es una producción independiente. Estamos pensando hacerla en un coffee shop. En aquel momento hicimos un intercambio, una asociación con Starbucks. Así que filmamos esos programas en los Starbucks. Y era Wilda conversando con sus panas. Ella conversó con Juanma, con Juan Manuel Lebrón, con Bizcocho, con Eddie Miró, con... se me escapan muchos de los nombres, con René Monclova. Fueron amigos de ellos. Sí, de los grandes de la época aquí del país. Exacto. Y entonces de la comedia sobre todo. Y el primer programa fue con Andy. Él era el primer invitado, que fue el de la idea. Y entonces pues era una conversación, dándose el café, hangueando, era un happening entre ellos con conversaciones que ya ella conocía. Así que era bien divertido, porque ya lo traía más como ¿tú te acuerdas de tal cosa, tal cosa? Claro, había un research. Ahí todo el mundo tuvo su sombrero. Daniel y Josefina Ávila, creo que es el apellido de Josefina, perdón si se me olvidó tu apellido. Hacían la investigación, era una investigación profunda, ellos hacían entrevistas con gente que así que traían cosas que... Sí, que no era improvisado. Sentado, exacto, no era improvisado. El que estaba ahí no se acordaba de algunas cosas y era como que ¡wow! Sí, se daba una dinámica bien chévere. Y eso fue anécdota, fue un programa de conversaciones, anécdotas obviamente, entre Wilda Calvia y sus amigos. ¡Qué cool! Dándose un café. Me hubiese encantado. Ese sí, yo recuerdo haber visto Exprésate y aparte que me enseñaste uno, pero ahora aquí te comprometo que me tienes que ver si buscamos algo de anécdotas para verlo, porque quiero verlo. Sí, tengo. Es sumamente interesante. Están guardados. Y es algo que todos nos vamos a identificar. No importa si somos artistas, sea lo que sea, como seres humanos, siempre tenemos anécdotas. Aparte que es una referencia para el que no conozca algo o mucho de aquellos actores, pues que los conozcan. Está bien chévere. Definitivamente. Sí. Camilo, hay algo que, ¿verdad? De toda tu carrera y todo lo que tú haces, pero hay algo que entiendo que te identifica mucho y son los documentales.
¿Hay alguna razón específica por la que te has identificado y te llama la atención, verdad, que has cavado ahí? No hay una mejor película que La Verdad. La, todos los documentales tienen un alma específica, ¿verdad? Y el alma se la da esa verdad detrás de la cual uno está, ¿verdad? Que uno está buscando. Nosotros hemos hecho un par de documentales deportivos, pero uno de los documentales, el más importante por sus premios y porque por todo el proceso que fue hacerlo, pues fue el de La Mujer Maravilla sobre ruedas. Esto fue un proyecto que en el momento en el que surge fue importante para nosotros porque veníamos de una de esas crisis existenciales de cosas que le pasan a uno. No solamente a mí, sino también a Yamara. Nos habían pasado varias cosas. Veníamos de salir del proyecto de La Beckett, que era un café teatro en Río Piedra. Ay, me acuerdo. Eso estuvo bien bueno, me acuerdo. Y eso, salir de ese proyecto a nosotros también nos dolió. Era un proyecto de donde éramos 5 socios, todos artistas. No era tan fácil llevar un negocio siendo todos artistas activos, haciendo arte. Así que por eso fue que se vio afectado en su momento. Y entonces, hacer La Mujer Maravilla sobre ruedas tenía mucho que ver con decir todo lo que estábamos sintiendo y viviendo en ese momento. Y fue a través de este personaje que se llama Ileana Torres, que surge porque veníamos los dos de trabajar en Rojo Chiringa, Yamara más activamente porque Yamara era la productora de Rojo Chiringa, una casa productora aquí en Puerto Rico que todavía existe. Saludos a los compañeros de Rojo Chiringa. Y Yamara había hecho en Rojo Chiringa, venía de hacer el especial Sonó Sonó de Tite Curé de Alonso para el Banco Popular. Venía de producir eso con Rojo y venía de producir Armonía. Armonía fue un documental que se hizo para la serie Doc TV, que es una serie latinoamericana de documentales que pertenece a... Ay, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, se me escapa, pero pertenece a una organización iberoamericana, es un fondo iberoamericano, es el término correcto, un fondo iberoamericano para financiamiento de cine. Y entonces esta serie es particularmente para financiamiento de documentales. Así que ellos lo hacen a manera de convocatoria y participan, creo que son 16 países. Puerto Rico en ese momento participaba, ya no participa actualmente. Que son una de las luchas que se han dado desde la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico, ADOCPR. Una de las muchas luchas que se dan es tratar de regresar ese fondo de Ibermedia. Ese era el nombre que Ibermedia estaba buscando. Doc TV pertenece a ese fondo de Ibermedia. Y entonces, Yamara venía de hacer Armonía y Yamara averiguó y preguntó, se asesoró de si ella podía volver a producir. Porque si tú no podías como director volver a someter. Una vez tú ganas Doc TV, tú no puedes volver a someter a Doc TV. Okay. Pero ella como productora sí podía producir si alguien más sometía. Okay. Y la proponía como productora. Y entonces yo le dije, pues ya está. Pues entonces yo propongo. Y entonces, pensando en qué proponer, cuando... Estábamos decididos a proponer, pero todavía no había salido la convocatoria oficialmente. Cuando sale la convocatoria oficial, dicen, esta vez no va a ser un tema libre. Nosotros ahora vamos a proponer una temática. Y entonces Doc TV ese año propuso el tema de la felicidad. Y yo acababa de tener una conversación 2 semanas, una semana antes con Ileana. Pues yo voy a mandar saludos a Ileana. Si Ileana, un abrazo, un beso. ¿Qué? Ileana Torres Báez, La Mujer Maravilla sobre ruedas. Y donde ella me estaba contando, poniéndome al día, de que ella estaba haciendo unos eventos con unas mujeres empresarias, no sé qué, donde ella estaba dando abrazos por $1. Perdóname, ¿cómo tú conociste a Ileana? A Ileana yo la conozco porque entre las otras 20 cosas que hemos hecho Yamara y yo juntos,
nosotros estuvimos alrededor de 7, 8 años visitando diariamente y apoyando el grupo de teatro Viviendo el Arte de Lloren Torres. Nosotros íbamos allí todos los días y Iliana y su hermanita pequeña, Diana, formaron parte de ese grupo. Ya. Diana tendría como 10 años, era bien chiquita, y Iliana en ese momento era mayor, siempre ha sido mayor, obviamente, pero tendría como 13, 14 años, no sé, tal vez 15. Y pues a mí me había sorprendido y me había hecho su amigo, porque me había sorprendido su valentía de treparse en un escenario en su silla de ruedas. Eso solamente se podía dar con un director del grupo que era Antonio Morales, que permitía que esas cosas pasaran. Sí. Que Antonio Morales hoy día, cuando se esté haciendo esta entrevista, dirige el Departamento de Arte y Cultura en San Juan. Ahora mismo están haciendo un montón de cosas bellas. De verdad, qué bueno. Bueno, saludo a Antonio también. Y pues Iliana, nos mantuvimos esa amistad, aún después de nosotros haber no salido del grupo. Nosotros nunca salimos del grupo y el grupo nunca salió de nosotros, de ninguno, ni de los miembros ni de nosotros, porque nos convertimos todos en una familia. Y aunque el grupo no existe como lo que era, aún existe un grupo de teatro en Llorén. El director de ese grupo es uno de los muchachos que fue parte de ese grupo. La comunidad lo sigue apoyando igual. Lo que pasa es que nosotros no estamos allí, pero sigue existiendo. Exacto. Y entonces llamo a Iliana poniéndonos al día y me cuenta que estaba dando abrazos por $1. $1, ¿por qué? Iliana, pues una muchacha con condición de paralisia cerebral, pues depende mucho de sus padres y de su familia para poder hacer cosas, y de sus amigos. Y entonces, pues, yo era uno de sus amigos. Yo la ayudaba con cosas, y llamara. La ayudábamos a hacer inventos que ella quería hacer. Y entonces, pues, me cuenta de eso de los abrazos y yo digo, y que estaba buscando hacer, todo era para tratar de conseguir fondos, lo del peso, para tratar de conseguir fondos para una mejor silla de ruedas. Ella tenía una muy mala silla, tenía muchos dolores, le provocaba muchos dolores. Y ella estaba buscando una silla que le ayudara a su independencia. Y eso cuando ella me cuenta todo eso, me dice que quería, entre sus locuras, que la misma familia de ella dice, ahí viene esta con otra loquera, de ella, las ideas locas de Iliana. Pues una de sus ideas locas era que ella había descubierto que si ella hacía el abrazo más grande del mundo y lo llevaba a documentar en el récord Guinness, pues ella podía ganar $10,000. Okay. Eso es lo que ella se le metió en la cabeza. Y entonces me cuenta eso y yo le digo, wow, o sea que tú quieres hacer el abrazo más grande del mundo para tener una buena silla. Y ella me dice, sí. Y yo, ok. Y entonces surge la convocatoria de la felicidad para Doc TV. Para mí, Iliana siempre ha sido un ejemplo porque ella siempre transmite alegría. Para mí, ella siempre había sido un ejemplo en ese sentido. Nosotros siempre andamos yo, mirando para adentro. Yo siempre ando por la vida quejándome. Muchos de nosotros nos quejamos de muchas cosas que nos pasan o esto y lo otro. Ella también tiene de qué quejarse, tiene mucho de qué quejarse. Y la mayor limitación que nos lleva a quejarnos, eso es mi proceso particular, ¿verdad? Que yo estaba entendiendo y entendía en ese momento cuando tomó la decisión de hacer el documental, es que la mayor limitación que tenía era la limitación mental de no creer en mí, de creer que hacer cosas que eran lo próximo que debía hacer no era posible, por los cantazos que había cogido anteriormente. Y dije, yo no estoy en el mismo bote, o sea, yo no estoy solo en este bote. En este bote hay un montón de gente. Y probablemente si yo puedo enseñarle a la gente cómo Iliana maneja las limitaciones, que para nosotros a la hora de poner una cámara de frente son visibles,
porque van más allá de las limitaciones que yo estoy hablando que están aquí. Correcto. Y le puedo enseñar a la gente a través de ese ejemplo que las limitaciones son posibles sobrepasarlas si uno se lo propone. Pues tengo una historia. Y entonces me siento a escribir porque tengo que escribir para la propuesta. Uh-huh. ¿Qué iba a ser la historia de la Mujer Maravilla sobre ruedas? Para mí, la Mujer Maravilla porque es maravillosa, ¿sabes? Todo lo que ella logra poner a la gente a hacer. Y yo quería documentar todo eso. ¿Qué es lo que esta muchacha hace que es maravilloso? ¿Por qué es que es una maravilla? Hay unas maravillas, mujeres maravillas alrededor de ella también. Uh-huh. ¿Sabes? No hay una sola Mujer Maravilla en ese documental, hay muchas. Es correcto. Incluyendo la mamá, la hermana, todo lo que se junta a través de ella. Y hacer el documental, pues nos llevó a vivir no solamente la experiencia de ella, de tratar de hacerlo, sino a ver la parte humana de la gente que valora ese esfuerzo. Y al final del documental, para el que no lo haya visto, no es un spoiler alert. Exacto. Pero al final del documental, ella obtiene lo que quiere, pero no lo obtiene de la forma en la que ella pensaba. Y todo eso se convierte no solamente en una lección para el que está haciendo el documental, para el personaje, uh-huh, sino para el que lo ve. Correcto. Y entonces, pues eso es lo que hace maravilloso el documental. O sea, yes. Yo he visto muchos documentales y siempre uno aprende con ellos. Es correcto. Además de que si son documentales que están bien retratados y están retratando la verdad, no hay manera de que tú no digas, diantre, qué peliculón. ¿Sabes? Es correcto. Pues eso es lo que uno busca, hacer peliculones. A mí me encantan los también documentales. También le metemos la ficción, pero nada, no se la compara. realidad siempre supera la ficción. Eso es correcto. No, y yo tuve la oportunidad de participar en parte del documental, pero como uno de los eventos que se prepararon, tampoco quiero hacer spoiler alert, pero es bonito ver, ¿verdad? Que fui parte de, ¿verdad? Yo misma, ¿verdad? Me fui al evento y realmente fue bien bonito ver la dinámica de la gente. Y a mí también me encantan los documentales, pienso igual. Son como experiencias de vida, enseñanzas de vida, temas que uno se puede identificar y aprender. Camilo, hay algo que quiero mencionar y es que este documental ganó 2 Emmys. ¿Eso es correcto? En el año 2017. Ganó un Emmy. Yo gané 2 Emmys ese mismo año. Ok. Sí. Ya. Perdón por el yo. Es que era no, la vamos corrección a de la aclarar. información, sí. Dime. Bueno, cuéntame. el documental ganó en la categoría de, ellos le llaman Topic Documentary, que no es otra cosa que documental temático, un documental sobre algo. Ganó ese premio. Ese año acababa de pasar el huracán y Dios nos dio la bendición de, en medio de estar sin luz, durmiendo en casa de mi hermana, que era la que tenía luz en su casa, le había llegado la luz. Nosotros recibimos la noticia de 5 nominaciones. Wow. al Emmy. Una por La Mujer Maravilla, 2 por Ismael Cala en Puerto Rico, que ese es otro proyecto que finalmente gané como editor de ese proyecto, aunque también lo dirigí. 2 para Ismael Cala en Puerto Rico, 1 para el trabajo de sonido de uno de los capítulos de Escándalo, de una serie de Miami que se hizo aquí en Puerto Rico. 5 capítulos se hicieron acá. Y el otro, Mundo Breve. Yeah, eso es lo que quería hablar. Sí. Yo amo Mundo Breve. Y el otro fue por la dirección de Mundo Breve. Mundo Breve es una serie serie de cortometrajes, ¿verdad? Sí, es una serie de historias cortas que se hizo para el proyecto dramático Luz y Boscana de WIPR. Para mí, de los proyectos, unos también que, aparte de La Mujer Maravilla, pero también de los proyectos que amo, porque es que las historias eran sumamente interesantes, había distintas categorías, había drama, había comedia, había ficción, creo que también. Sí.
aportaron muchísimas personas, ¿verdad? Directores, escritores. Sí, hubo de el todo. concepto de Mundo Breve surge como una propuesta a ese proyecto dramático. Yo propuse ese año al proyecto dramático y a Doc TV. Y pensando, bueno, vamos a ver cuál se da. Y se dieron las dos. Así que y ya Qué me dijo, no hay bendición. que tenerle miedo al bulto, vamos a hacerlo. Tú sabes, si lo hemos hecho antes un montón de cosas y no pasa nada. Lo hacíamos para otra gente. En este caso lo estábamos haciendo para nosotros. Y entonces, pues, a la vez que se estaba haciendo lo de Doc TV, La Mujer Maravilla sobre Ruedas, pues estuvimos trabajando también la primera parte de Mundo Breve. Luego de que se terminó de ejecutar el documental, nos dieron un segundo contrato para hacer 6 capítulos más. Y la propuesta de Mundo Breve era, como era el proyecto dramático, Lucy Boscana, pues para nosotros como propuesta era importante abrir un espacio de taller, de trabajo. Y entonces, pues, ese taller de trabajo no era solamente para técnicos, sino que la propuesta era que no solo yo, sino otros 4 directores o 5, que era la propuesta original, que fuéramos 6, uno por cada historia, terminamos siendo 5. Pero que esos otros 4 autores también entraban como autores-directores. Son historias de autor, o sea que cada autor dirigía su parte, su historia. Pero había un solo equipo de producción, un solo ojo, o sea, un solo director de fotografía o cinematógrafo, un solo autor de música para todas las historias, así que todo se uniformaba, aunque fueran historias diferentes. Y todas vivían dentro de un mundo, y ese mundo era breve por la calidad por la cantidad o la duración de las historias. Exacto. Qué nice. Así que eso fue Mundo Breve, se hicieron 2 temporadas. Solamente salió una, se publicó una. Y irónicamente, la segunda temporada, o los capítulos de la segunda temporada, que nunca salieron al aire en WIPR ni por web, porque originalmente era para web, era una serie web, nunca se vieron publicadas por razones que nunca voy a comprender. Participaron de festivales de cine, porque sí habíamos hecho esa salvedad en nuestro contrato de que pudiéramos utilizar las historias individualmente para llevarlas como cortometrajes que eran a competir en festivales. Y así se hizo. Y de esas segundas de cepa, todos menos uno obtuvieron mínimo una selección oficial en algún festival internacional. El más galardonado de todos, nos vamos para París, que es el de David, la historia de David Norris. Sí, de David Norris. Ese está bien lindo. Estuvo en 5 festivales en continentes distintos, ¿sabes? En Europa, en Asia, en Australia. En donde único no estuvo fue en África. Wow. Pero estuvo en todos, o sea, estuvo en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, en Estados Unidos, en los más importantes de festivales de cine latino. Y en casi todos ganó, ¿sabes? Sí, que decía irónico el hecho de que no hayan sido publicados nunca, pero es por eso. Porque eran buenas historias que nunca vieron la luz. Sí, pero yo me acuerdo de ese documental y me encantaría. ¿Tú crees que en algún momento esas historias puedan salir a la luz? Lo bueno del cine es que tú nunca viste las películas más brutales o más clásicas que pudieran haber salido mientras tú no naciste. Y tienes oportunidad de verlas. O mientras eras chiquito y nunca te interesó el cine y tienes oportunidad de verlas. Yo soy de los que piensa que todo el mundo va a tener oportunidad de verlo en algún momento. Yes. Se está trabajando sobre eso. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Ponemos ahí en oración. Manos de Dios. Exactamente, las manos de Dios. Mira, Camilo, sé que estás trabajando recientemente, están en la etapa final de postproducción de una docuserie que se llama SOS Puerto Rico, el cual estás codirigiendo con tu esposa Yamara. Y el cual se discute el tema de la violencia de género callejera y hacia los adultos mayores en Puerto Rico. Pude ver el tráiler y realmente es para pelos impactantes las historias que se cuentan que estamos viviendo en el país.
hay una... Ese proyecto es de Jurutungo Films, que es la misma casa productora de la película Mixtape y de la película Las Camelias, del señor Rafael Abudo Mazó. Esa serie tiene 12 capítulos, 5 de ellos sobre violencia de género, como dijiste, 3 de ellos sobre violencia contra los adultos mayores, o nosotros le llamamos superadultos, bautizado por Antonio Martorell. Ese fue el nombre que él le dio. Y los otros 4 sobre la violencia en las calles, que también le llaman violencia comunitaria en la academia. Nosotros quisimos traer con ese proyecto, quisimos entrevistar a gente, no solamente a la gente de la academia, porque este tema es un tema que se trabaja mucho desde la academia. Cuando digo la academia me refiero a que las universidades hacen investigaciones sobre esto que nunca se aplican por ningún gobierno, lamentablemente, pero que están ahí. Y se discute mucho sobre eso, de nuevo, en la academia. O se discute también entre los grupos o entidades que trabajan directamente con atajar la violencia. Okay. ¿Qué pasa? Eso no es suficiente. Por eso seguimos viviendo en un país violento. Pretendemos abrir la discusión. Y por eso en el proyecto van a haber voces que no solamente pertenecen a la academia, que son los que saben o son los expertos sobre la violencia, sino que también hablamos con exconvictos que salieron por ser bichotes o asesinos, pero que pertenecieron a lo que es el narcotráfico en Puerto Rico, que es uno de los principales, ¿verdad? Que los medios le achacan a la violencia el narcotráfico, una de las causas, pero eso tiene otras raíces. Entonces, ¿quién nos dice cuál es esa raíz? Mm-hmm. Si no la discutimos nosotros mismos, si no la discutimos todos. Mm-hmm. Entonces hay voces que pertenecen no solamente a esos que mencioné anteriormente, la academia y las entidades que trabajan con la violencia directamente, sino también entonces hay las voces de gente que ha vivido la violencia como víctima, o que sus familiares han sido víctimas, o mujeres que han sido víctimas de violencia de género, o familiares de mujeres que murieron por siendo víctimas de esa violencia. Y entonces también tiene voz, participa el secretario de Justicia, participa, para bien o para mal, toda esta gente que digo, ¿verdad? Uh-huh. Pero esperemos que para bien sea. Uh-huh. Participa la jueza presidente del Tribunal Supremo, Maite Oronoz. Participa la senadora por Movimiento Victoria Ciudadana. Ay, Dios mío, se me escapó el nombre ahora de la senadora Ana Irma Rivera Lacén. Y participan otros componentes que la gente los puede ver como que son parte del gobierno, ¿verdad? De lo que es llamado gobierno. Así que todo el mundo trae lo que cree que es la aportación de cada cual al tema. Okay. Tenemos también al exsecretario de Educación, César Rey, que nos trae por ejemplo, por darte solamente un ejemplo y un adelanto de una información que se trabaja ahí, una cosa que es para pelos para mí. La educación, que es parte del problema en Puerto Rico, el Departamento de Educación recibe hoy día algo así como una cantidad de 10 veces, 3 veces, no sé cuántas veces el presupuesto de un país en América Latina. Oh, wow. El presupuesto de un país es el presupuesto que tiene el Departamento de Educación solo. Son 9 millones. 9,000 millones, perdón. 9,000 millones tiene Ecuador, no recuerdo, pero varios países en América Latina tienen un presupuesto similar a lo que tiene el Departamento de Educación. ¿Y por qué para el Departamento de Educación? ¿A dónde va a parar ese dinero? ¿Qué es lo que hace que no funcione un departamento con tanto dinero? Entonces no se necesita dinero realmente. ¿Qué es lo que se necesita para que funcione? Si dinero lo tiene.
¿Qué papel juega la corrupción dentro de eso? Y cuando hablamos de corrupción, la corrupción no es solamente al nivel del gobierno, sino dónde habita la corrupción en cada uno de nosotros también, ¿sabes? En la sociedad. Porque es que hay corrupción en tantos niveles, en todos los niveles. Por eso es que llega el gobierno, porque el gobierno se supone que es reflejo de la sociedad, se supone, ¿verdad? Sí, son temas escabrosos, son temas complicados. De hecho, no sabíamos si lo íbamos a hacer al principio, porque es de atrevido ponerse a hablar de estas cosas. Hay que poner el dedo en algunos asuntos, ¿sabes? Señalar algunas cosas. Porque si no se señala, pues ¿para qué se hace? Exacto. Creemos que es bien posible que la luz de este proyecto pues sea bien pronto, este año. Pero creemos que no va a ser estreno aquí necesariamente en Puerto Rico. Okay. Es posible que se estrene antes, primero en algún otro lugar, en un festival fuera del país, y que entonces podamos estrenarlo acá. Wow. Qué bien, qué proyecto interesante y no, definitivamente, como bien dice, temas que nos hace pensar, que nos hace, ¿verdad? Con la posibilidad de entablar temas de conversación entre nosotros mismos, sí, ¿verdad? Y buscar una solución empezando, ¿verdad? Quizás con uno mismo. Bueno, ¿verdad? Y es que para cualquier buena conversación lo más importante es escuchar. Entonces, definitivo. Creo que nosotros estamos proponiendo, escuchen lo que tenemos que decir. No, lo que tiene que decir toda esta gente. Nosotros estamos de acuerdo en gran parte de esto, sí, porque editorialmente en los documentales eso es lo que uno hace también. Pero es un documental también periodístico, ¿sabes? Hay mucha información, que esa es la parte dura de Yamara en la dirección. Hay mucha data que está puesta ahí para que la veamos, para que tomemos decisiones sobre formar opinión nuestra propia cada uno después de ver la información. Porque los números están ahí. Sí, la data está. Los números no te van a decir otra cosa. Que se manipulan los números, eso es parte de la corrupción. Los números que nosotros vamos a presentar son los números reales. Okay. Porque están corroborados a través de la investigación con distintas entidades, incluyendo los mismos números de la policía, por ejemplo. Okay. Pero se hacen unas comparativas y se establece el número real. Exacto. Pero nada, vamos a estar al pendiente de este proyecto y quiero ir cerrando, Omar, con ¿verdad? Esta sección que estás escribiendo actualmente tu primer largometraje. Sí. Que se llama Conectados. Conectados. Yo llevo desde el 2019, antes de la pandemia, un año antes de la pandemia, había tomado la decisión de escribir sobre mi abuela. Y el año pasado, 2022, para esta fecha aproximadamente, o para principios de año aproximadamente, mi abuela murió de cáncer a los 56 años. Oh, más joven. Y entonces, pero antes de ella morir, hizo un montón de cosas. Ella fue una luchadora por los derechos de la mujer cuando eso no existía o no se hablaba. No existía la liberación femenina en ese momento. Estaba empezando a escucharse a las mujeres, a tomar mujeres posiciones importantes dentro de la política. Y ella se vino a establecer ciertas cosas que yo, pues no es porque lo digo yo, es porque me lo han dicho mientras yo he crecido, no mi familia, sino otra gente con la que yo me he encontrado en el camino que la conocieron. Porque yo tenía 4 o 5 años cuando ella murió. Okay. Así que apenas la conocí. Y lo que conocí de ella era a una abuelita bastante enferma en ese momento, pero con un amor increíble, un cariño increíble, ¿sabes? Eso es todo lo que yo tengo de recuerdo. Y entonces toda esta gente me hizo, desde que yo llegué a la universidad, me venían bombardeando con toda esta información. Okay. Y decido hacer un programa hay un programa en el Canal 6 también, en WIPR, que se llama Prohibido Olvidar.
Y me piden hacer 3 programas, la gente que produce Prohibido Olvidar. Y yo les dije, ¿cómo no? Seguro, dime de qué temas son. Y me dieron una lista y yo escogí de esa lista 2 y pedí hacer 1 de lo que yo propusiera. Okay. Y aceptaron mi propuesta para hacerlo sobre mi abuela. Y eso pues me dio pie para yo poder empezar una investigación, para poder en su momento luego, pensando en el futuro, si iba a escribir o no escribir la historia sobre ella, pues tener alguna base. Y eso hicimos. Ese proyecto se puede ver. Se llama... si ponen Lolita Aulet en YouTube o en el mismo Google, debe salir Forjadora de Conciencia en YouTube. Okay. En el canal de la Escuela de Comunicación Pública de la UP. Y eso dio pie a que yo pensara, ¿verdad? En el 2019, como te empecé a decir, escribir la historia de ficción. Porque a mucha de la gente que entrevisté para ese proyecto documental, por muchas cosas que pasaron en el país, dentro de lo que es la política nuestra, aquí se desarrolló una persecución por el independentismo o por la gente que cree en la independencia del país desde los 50 o desde antes, pero formalmente por incluso el mismo gobierno, desde los 50 hasta pasados los 80. Que eso incluyó al FBI también, que la gente conoce probablemente lo que son las carpetas, que se liberaron o se dejaron de hacer en el 1989, 88 por ahí, 90, no me acuerdo. Pero lo que se hizo fue que la carpeta como tal física se entregó a la gente que había sido víctima de eso. En mi familia todos tienen una carpeta. ¿De verdad? Menos yo, que yo era un bebé, así que no me carpetearon. Pero mi hermano tiene una carpeta, un foldercito simple, pequeño. ¿De verdad? Mi hermano lleva 8 años. Así que es como que, ¿una carpeta de qué? Exacto. Y entonces, pues sobre todo eso, se ha hablado muy poco. Y a nivel documental, hay varios documentales que hablan sobre eso, pero hay mucha gente que no quiere hablar en detalle sobre muchas cosas que pasaron en esa época. Okay. Y yo dije, ok, ¿y si yo ficciono esto? ¿Me hablan? Porque yo no puedo escribir sobre algo que no sé. Entonces tengo que tener la información para poder escribir. Correcto. Y entonces alguno de ellos me dijo, pues mira, sí. Si es así, sí. Y yo dije, ok, pues ficcionemos este asunto. Porque también, ¿tú sabes qué? Aquí en Puerto Rico nadie creería las cosas que pasaron en los 70. Wow. No solamente de la persecución, sino de parte y parte. Fue una década bien violenta a nivel de la lucha política. Bueno, existió lo que la gente conoce como los macheteros y por eso conocen a Filiberto Ojeda, que fue una lucha clandestina, una lucha armada clandestina. Y eso es solamente en la punta del iceberg de cosas que pasaron en esa época, 70 y 80. Mi abuela estuvo en ese brete, en el sentido de que era parte de los movimientos políticos que se dieron dentro de ese espacio de tiempo. Y pues yo quise ficcionar ese asunto. Lo que pasa es que, de nuevo, como no la tuve suficiente tiempo como para poderle preguntar a ella, a mí me pasa el año pasado, en el 2022, un evento que me mueve entonces a llevar la historia o a sentarme a escribirla bien en serio, que es que me encuentran un tumor en el colon y entonces pues empiezo yo a decirme, ¿cómo es posible que yo, que me he tenido que conectar con ella a través de un montón de gente, venga también a tener una condición que ella tuvo? Bueno, pues por herencia, no sé, tengo que estudiar sobre esto y sobre lo otro. Y entonces me dije, me vino, no sé, la iluminación es así, Dios es así, que yo debía escribir sobre ella, pero a través de mi historia. Que es lo que a mí se me estaba haciendo difícil. A mí se me estaba haciendo difícil escribir sobre lo que yo había encontrado de ella, porque son cosas que yo no había vivido.
Correcto. Y entonces de pronto pensé, bueno, y si entonces uso lo que son mis vivencias y mi experiencia como tal para poder contar la historia. Por eso es Conectados. Por eso es Conectado. Porque hay demasiadas cosas que ocurren que nos conectan de alguna manera. Y porque durante lo que estoy escribiendo, pues hay muchas conexiones entre gente, relaciones, situaciones que se interconectan entre sí. Así que básicamente es la historia como de este periodista que radial. Volvimos un poquito atrás. Sí, un poquito para atrás. Este periodista radial que le descubren cáncer y que le dicen, mira, es genético, y él decide entonces investigar sobre ese asunto, pues tiene que ir para atrás en su pasado. Uh-huh. Se encuentra con toda esa historia de esa abuela, que es súper interesante. Y se encuentra también con que su abuela fue parte de un experimento, aquí viene la ficción, fue parte de un experimento clandestino en esas búsquedas distintas que se dieron de experimentar con tratamientos para el cáncer, para curar el cáncer. Mm. Y que si ella realmente participó de eso y fue exitoso, probablemente ella esté viva y no muerta como todo el mundo la da. Oh, wow. Y entonces se convierte ya no solamente en una búsqueda de una historia, o no solamente en la búsqueda de encontrar de dónde viene la genética para poder tratar el cáncer de él, sino que se convierte en una angustia un poco de, ¿y si está viva? ¿Por qué? Uh-huh. ¿Por qué no nos dijo nada? ¿Por qué no sabemos de ella? ¿Por qué? Exacto. Todos esos cuestionamientos existenciales wow. posibles. Pues vamos a tener una historia sumamente interesante. Por lo menos va a estar conectada. Pues tenemos pendientes para ese nuevo proyecto que vas a tener. Y nada, Omar Camilo, gracias por estar, pero no estamos terminando, nos falta. Yo siempre tengo una segunda sección, es que hacemos un juego, ¿verdad? Y hacemos una dinámica, estamos un poquito más relajados. Así que. Pero vamos yo estoy relajado. Yo lo sé, pero estamos menos serios. Tú sabes, aquí estamos así bien profundo, bien deep, pero ahí estamos un poquito, tú sabes, pasándolo bien y conociéndonos un poquito más, ¿verdad? En ese ambiente relax. Vamos para allá. Vamos a jugar.